Muy buenas tardes, estimados alumnos del nivel de sexto de primaria. En esta oportunidad vamos a analizar el tema de razones y proporciones. Empecemos definiendo lo que es una razón. Una razón se va a entender como un resultado de una resta o de una división. En el caso de que sea el resultado de una resta, diremos que la razón es aritmética, mientras que si el resultado es de una división, se denominará razón geométrica. Una proporción, por otro lado, viene a ser una comparación. Y su denominación aritmético y geométrico dependerá de lo que estamos comparando. Será aritmético si comparamos dos restas. Será geométrico si comparamos dos divisiones. Ahora, a continuación tenemos por este lado una proporción aritmética y una proporción geométrica. ¿Qué nos interesa? Conocer las denominaciones de sus elementos. En el caso de la aritmética, el primer y cuarto lugar se denominan extremos, mientras que el segundo y el tercero se denominan términos medios. Asimismo, el primer y tercer lugar se denominan antecedentes, mientras que el segundo y el cuarto se denominan consecuencias. Por otro lado, en el caso de las proporciones geométricas, los términos primero y segundo que coinciden con A y con D se denominan extremos, mientras que el resto se denomina medios. Asimismo, los términos superiores se denominan antecedentes, mientras que los inferiores se denominan consecuencias. Muy bien. A este marco teórico debemos añadir los conceptos de discreto y continuo. ¿A qué hace referencia estos adjetivos? Básicamente se le dice discreto cuando la proporción, sea aritmética o geométrica, tiene todos sus elementos diferentes. Mientras que se denominará continuo cuando los términos medios, ya sea aritmético o geométrico, van a ser iguales. También se le dice continuo cuando la proporción geométrica o aritmética tiene los términos extremos iguales. Eso es en el caso de la parte continua. Ahora bien, a continuación vamos a plantear los ejercicios para poder reforzar este marco teórico. Muy bien, en el primer ejercicio tenemos nuestra primera razón geométrica A entre 2 equivalente a B entre 3 equivalente a C entre 5 y esto obviamente equivalente a una constante de proporción. Me piden que calcule A sabiendo de que A más B más C es equivalente a 200. Esta operación es bastante elemental. El 2 que divide va a pasar a multiplicar al K, el 3 que divide pasa a multiplicar al K, el 5 que divide pasa a multiplicar a K. Obteniéndose de esa manera el valor de A equivalente a 2K, el valor de B equivalente a 3K y el valor de C equivalente a 5K. Ya teniendo la forma de cada uno de mis elementos, puedo entrar a utilizar mi segundo dato. Mi segundo dato dice que la suma de los tres es igual a 200. Entonces, significa que 2K más 3K más 5K es equivalente a 200. 2K más 3K más 5K me da 10K, lo cual es 200. Solucionando, obtenemos que mi valor de K vale 20. Me piden el valor de A, pero A, previamente habíamos dicho que es igual a 2K, y K es equivalente a 20, por lo tanto el valor de A sale 40. Simple aplicación de teoría. Ahora, un segundo ejercicio implica tener en cuenta las denominaciones de los elementos. Nos mencionan si la tercera diferencial de A y 8 es 6. O sea, nos dicen que esa tercera diferencial es 6. Cuando una proporción va a tener tercera, ya sea diferencial, en el caso de una proporción aritmética, y en el caso de una proporción geométrica sería tercera proporcional. Pero ¿en qué caso va a haber tercera? Va a haber tercera cuando se trate de una proporción continua. En este caso, la proporción continua va a ser del tipo diferencial. Es decir, se está comparando dos restas. Se están comparando dos restas.
primera, segunda, segunda. Cuando hay continua, cuando la proporción es continua, solo hay primera, segunda y tercera. En el caso de la discreta sí tenemos primera, segunda, tercera y cuarta, ya que todos los elementos son diferentes. Ahora bien, la tercera diferencial, esta es la tercera, dice que es 6. ¿De quién? De A y 8. Y va en el orden en el que se han escrito. O sea, va primero A, luego 8, y como es continuo, se vuelve a repetir. Lo único que queda es solucionar. Me queda que A menos 8 es equivalente a 8 menos 6, lo cual me da 2. El 8 negativo pasa a sumar al 2 y A me resulta 10. Entonces, es evidente que solo hay que tener claro los conceptos teóricos, las denominaciones de cada uno de los elementos, sobre todo las operaciones elementales que nosotros tenemos que realizar con las razones y proporciones.